Centro de la Liga Americana. Una división que no moja, pero empapa, porque siempre estamos diciendo, ahí están los equipos más débiles. ¿Y qué va? Cleveland hizo una tremenda demostración hace 2 años. Detroit también hizo una muy buena demostración hace un par de años, insospechada. El año pasado parecía que iban enrumbados a algo tremendo y se terminaron desinflando. Pero bueno, una división donde pareciera que el picheo le da una clara diferencia sobre sus compañeros de división a los Tigres de Detroit, unos Reales de Kansas City que siempre consiguen la manera de ser competitivos, unos Indios de Cleveland que John McClain, ¿usted se recuerda de John McClain? Duro de matar. Exactamente. Duro de ¿no? Sí. Bueno, así son los Indios de Cleveland. Salen de piezas, le suspenden piezas por sinvergüenza y vagabundos, y Emmanuel Clase, y aún logran ser competitivos. Y 2 equipos que yo creo que están muy distantes de estos 3, uno con perspectiva de mejora. Me refiero a los Mellizos de Minnesota, que siguen sin aparecer el comprador y en una situación muy complicada, y los Medias Blancas de Chicago, que deben mejorar. Sí, ya no deben ser ese equipo de 100 derrotas, pero tampoco le da para meterse en este lote, o pareciera que no le da para meterse en este lote. Bueno, nosotros coincidimos en nuestro análisis inicial con que Detroit es la pieza fundamental, ¿no? Entre otras cosas por la adición de Framber Valdez a lo que va a ser la rotación que ya lucía bastante bien y que ahora con Valdez luce aún mejor. Yo no creo que Detroit se pueda desinflar como se desinfló el año pasado. Me extraña muchísimo, inclusive ese desinfle, porque más bien en la temporada anterior fue al revés. Detroit nadie daba nada por ellos y se metieron en el 2024 a la postemporada y lo hicieron muy bien en el 2024 en base a ese enorme picheo que tiene. De manera que yo creo que son claramente los principales candidatos. Y empezamos por ahí. Tariq Skubal, sin duda el mejor zurdo del béisbol de la Grandes Ligas. Sí está, para no entrar en polémica de quién es el mejor pitcher. Sí, ¿no? Pero el mejor zurdo del béisbol es sin duda. Adiciona a Framber Valdez, que es un lanzador muy efectivo en un campo que es de lanzadores. Jack Flaherty, un tipo que tiene enorme potencial y que a veces parece un ganador de 20 juegos y después lo ves como un tipo inconsistente. Justin Verlander, que quiere retirarse con una cara distinta, lavar su cara con respecto a la actuación de la temporada pasada en San Francisco, y por supuesto seguir haciendo candidatura, ¿por qué no?, a los Hall de la Fama. Y Casey Mize, que dentro de muchas rotaciones no sería el quinto, sería posiblemente el tercero o el cuarto. Exactamente. Con Verlander hay algo que este señor ha dicho muchas veces en su vida: el último y nos vamos. Bueno. Lo que pasa es que en Tampa Bay ya hablamos de Junior Caminero. ¿Qué te puedo decir? No, mentira, porque siempre las convenciones son en Cacetón. Yo soy el que menos puede decir eso, porque yo, a menos que tenga que llevar a alguien. Mira, fíjate, hay una diferencia importante en el hecho de que tienen un cerrador confiable. Este año. Sí, señor. Y creo que eso es un punto bastante importante, más allá de, por supuesto, sí es sumamente importante sumar un brazo. Sí hizo vida exitosa. Salvó 20 y pico con los angelinos, que tenían un equipo, digamos, muy inferior a este, ¿no? Sí. Con este debe estar entre 35 y 40 y tantos rescates, pienso yo, ¿no? Te iba a decir era lo de Valdez. Si Valdez hizo bien un parque bastante favorable a los bateadores, como es el Daikin Park, así lo llaman ahora, pero sigue siendo el mismo parque, lo ha cambiado el nombre del patrocinante. La casa de los Tigres de Detroit, el Comerica Park, sigue siendo muy favorable a los lanzadores, a pesar de que han recortado algunas distancias, ¿no? Entonces, lo que hace prever que Framber Valdez debería tener muy buenos resultados en esa nueva plaza. Y lo que tú dices de Kenley Jansen, por supuesto que es así. Entonces, si tú vas a tener unos escuderos como Will Best, como Kyle Finnegan, Tyler Holton, Brennan Hanifee, tienen unos brazos allí importantes para ese cuerpo de relevo. La alineación de este equipo
está planteada esto en torno a lo que es la información de Fangraph, con los jardines van a tener a Riley Green en el jardín izquierdo, que tuvo ya su campaña de consolidación como estrella en Grandes Ligas, a Parker Meadows, haciendo platooning con Javier Baez. El hermano, mira, de hecho Javier Baez aparece como el campo corto titular del equipo. Está el novato McGonagall, que sigue abriendo ojos en Detroit, ¿no? Ajá, pero a él lo tienen proyectado para la tercera base. Ya veremos cómo va esto. Entonces, el jardinero derecho va a ser Kerry Carpenter. Entonces, el cuadro interior sería este joven Kevin McGonagall, el campo corto Javier Baez, el segunda base Gleyber Torres y el primera base Spencer Torkelson, dejando como receptor a Dillon Dingler, y el bateador designado sería Cole Kidd. Los que proyectan como jugadores de banca, el receptor Jake Rogers, Zach McKinstry como ese super utility que puede jugar tanto en el cuadro interior como en los jardines, Jahmai Jones como el principal suplente de los jardines, y Matt Berlin también para jugar tanto en el cuadro como en los jardines, y probablemente tener un platooning con Cole Kidd, que ante lanzadores derechos sea Cole Kidd y ante lanzadores zurdos sea Matt Berlin. Estamos hablando de que tipos que hasta hace 2 años consideramos titulares, lo estamos tirando a platooning, alternabilidad o a otros puestos, ¿no? Inclusive estando de la banca, ¿no? El caso de Berlin, de Cole Kidd, de Matt, se me escapa por ahí, el mismo Rogers, que hace 2 años, cuando vino de San Francisco, tomó la titularidad en esa reacción de los Tigres camino a la postemporada. Pero entonces son profundidades. Lo que hace 2 años, menos de 2 años, era un equipo que tenía su cierta profundidad, ahora tiene varios metros adicionales, hasta el punto que, repetimos, Javier Baez el año pasado fue al centerfield para buscar otras opciones y jugó un centerfield espectacular. De hecho, lo mandó el juego de la estrella, así tan fácil. Ofensivamente, la primera parte de Baez fue cerca de 298 en la primera mitad, y un centerfield donde salía de cada rato los noticieros haciendo jugadas espectaculares. Así es. Pero bueno, Meadows es un muy buen jardinero central, y bueno, Baez sigue siendo un hombre de tremenda defensa, igual en el shortstop. Lo que no ha estado igual a sus años de los Cachorros es la producción ofensiva, y capaz dijeron, mira, aporta lo que tú puedas, pero dame la solvencia en la defensa, en algo tan importante como la línea central de un equipo, ¿no? Y creo que hay que destacar que esta gente hizo un trabajo importante, porque tú hablaste de la rotación y luce sólida, pero hay que mencionar que Jackson Jobe tuvo que ser operado de Tommy John, y que lo más seguro, si puede, va a estar es hacia el final de la temporada. También Reese Olson, pero con operación de su hombro. Entonces, 2 de sus principales piezas del picheo de los jóvenes, junto a Casey Mize, resulta que no los tienes. En ese cuerpo de relevo probablemente también, no me extrañaría, ya le hizo la función de ese swingman importante, Keider Montero, y yo creo que eventualmente también va a ser parte de este cuerpo de lanzadores. Manuel de Jesús, que no sería descartable. Que fue un descubrimiento para todo el mundo, para él mismo, para Venezuela y para los Tigres de Detroit. Así es. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de otro de estos equipos de la división centro de la Liga Americana, y se trata de los Reales de Kansas City. Ese equipo que siempre coincidimos los dos que deberían ser el aspirante, ¿no? O sea, el que le dé más pelea a los Tigres. Mira, es que digamos que hasta el momento son los que tienen un poco más de certezas que las interrogantes que presentan los indios de Cleveland, los guardianes de Cleveland, para mí, ¿no? Entonces, por eso coincido en ese sentido contigo. Aunque no, digamos, considero que están en un mismo escalón. Yo creo que el picheo, la solidez del picheo de los Tigres de Detroit le puede brindar esa posibilidad de tener una diferencia, una ventaja sobre sus rivales de división. Entonces, bueno, hablando justamente de los Reales de Kansas City, no han tenido bajas considerables,
Mike Yastrzemski ahora está con los Bravos de Atlanta. Michael Lorenzen se fue a los Rockies de Colorado, ruega por su alma. Adam Frazier se fue a los Angelinos de Los Ángeles. Hunter Harvey a los Cachorros de Chicago. Luke Miley volvió nuevamente a los Reales. Randall Grichuk fue a parar a los Yankees. MJ Melendez fue a parar a los Mets de Nueva York y Mark Caña a los Rangers de Texas. Este también es pana suyo. Sí, señor. Entonces, bueno, háblame del picheo de este equipo. Bueno, yo creo que el picheo es muy bueno. Seth Lugo estuvo hace 2 años en la pelea por el Cy Young. Al final, pues, se quedó corto. Está Chris Bubik, Noah Cameron, está Michael Wacha, que abrió muchos ojos en momentos recientes, y Cole Ragans, su número 1. Un lanzador que amenaza con meterse en la élite, ¿no? Esos lanzadores efectivos y que con el cual uno pudiera tener muchas expectativas. Esa es la rotación. Ragans como el primero, Wacha segundo, Lugo, que hasta hace nada era el número 1 de esta rotación, el número 3, Bubby y Cameron. Yo creo que la rotación se ve bien. El mejor punto de este equipo para mí es el cierre. Tevez ha tenido 2 últimas campañas espectaculares, esos tipos que tú le puedes dar casi que la pelota con los ojos cerrados. Tal vez él no tuvo el cierre de campaña con Filadelfia como tuvo la gente de los Quakers, lo había pensado, pero de todas maneras es un tipo altamente confiable que yo creo que en Kansas City se va a alcanzar esa edad. Hay puntos suspensivos por lo que vimos tanto en el Clásico como en las primeras de cambio en el Sprint Training, que había una pérdida considerable de velocidad, que el hombre de las 97 andaba como por las 90 millas. Entonces, eso puede asomar por allí. Puede haber algún tipo de molestia donde no ha hablado. Entonces, hay suspicacia. Ahí con ese caso hay que estar ojo avisor. A mí me parece que tiene un más que interesante grupo de peloteros para poner en el campo todos los días. Sobre todo me gusta muchísimo el cuadro de este conjunto. Bastante difícil que se vaya un rolling por el lado izquierdo. Guante de oro, Michael García, guante de oro. Bobby Witt, el encargado de la segunda base, un hombre también de buena defensa, como es Jonathan India. Y en la inicial, Vinny Pascuantino. Todavía cuenta Salvador Pérez como el catcher de actividad principal. Y en los jardines, Isaac Collins va a estar encargado del jardín izquierdo, Kyle Isbell del jardín central y en el jardín de la derecha el poderoso Jack Caglianone, que lo vimos en Italia en este clásico mundial. Entonces, esto es lo que está planteado para lo que será la alineación de bateadores de este equipo. Tú hablabas de Carlos Esteves, pero fíjate, ellos hicieron como una especie de cambalache, en el cual enviaron a los Cerveceros de Milwaukee a Ángel Serpa. Ellos contrataron a Matt Strahm. Bueno, llega en cambio con los... Que es súper útil, ¿eh? Sí, cómo no. Tiene casi que promedio como de 65, 66 juegos por año. Sí, o sea, tienes que considerar que es una mejora respecto a Ángel Serpa. Para tú hacer experiencia, sí. En cuanto a potencial, yo creo que Serpa puede explotar en otro lado. Exactamente. Yo creo que tienen un muy importante seguro de vida en Lucas Herzeg. A la hora de que haya algún tipo de inconveniente con Carlos Esteves, también trajeron a Alex Lange de los Tigres de Detroit, Nick Mears, Daniel Lynch, Bailey Falter, John Schreiber. Estos son los que conforman ese grupo de relevistas, ¿no? Que me parece bastante sólido. Si estamos hablando de un equipo que luce, por supuesto, no son los Dodgers de Los Ángeles que te van a impactar con la alineación, ¿no? Pero esto es una alineación bastante sólida, que va a jugar buena defensa, que tiene buen picheo, que es lo que ellos han ido demostrando en años anteriores. Sí. Entonces, bueno, ya veremos cómo esto se termina plasmando en el terreno de juego a lo largo de la temporada. Y además tienen el expreso con Caglianone y Pascuantino también, ¿no? Para los Indios de Cleveland necesitamos Astoria. Ya yo te iba a decir algo.
Los Guardianes, por favor. Ajá, necesitamos asesoría a los dos para poder decirle por fin. Guardianes Sí, Guardianes a los indios. exactamente. Yo soy indio, pero por eso, bueno. ¿Cómo te explico? Pero Ajá. hay la posibilidad que haya otro one-two de venezolanos en Kansas City. Porque ellos tienen no invitado al roster a Elías Díaz. Tú dices con Sí, el caso de Fermín. para el Pérez y backup de... Salvador. Exactamente, que ahora Bueno, ya Fermín está por ahí Santiago. está Jensen y está Einar Díaz también, ¿no? No, Elías, tiene razón tú. Sí. Sería, bueno, vamos a ver, Jensen, verá que se opone, pero Elías es un catcher sumamente talentoso defensivamente, ¿qué te puedo decir? Asesórate. Si usted quiere vender productos digitales, Huawei para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales incluso de Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en waibo.com y síguenos en Instagram como @Huawei. ¿Qué dice? Voy a decir garota de brasileño. Sí. Lo que pasa es que el italiano le trae más No, yo tengo el chip del italiano lo tengo bloqueado aquí en la frente. Eso es lo bueno de trabajar con los amigos, uno lo puede llavear. Ajá. Vamos ahora a estos supervivientes llamados Guardianes de Cleveland, Tony Cruz. Bueno, los Guardianes siguen siendo un equipo contendor en el sentido de la tradición, ¿no? Uh-huh. Es difícil que tener un pelotero de las características de Ramírez y no odiarlos completamente, pero ya se está quedando solo, ¿no? Ahí hay dos importantes venezolanos, que son Brian Rocchio y Gabriel Arias, que yo siento, y lo digo sin que me quede nada por dentro, lo que yo vi de Arias los últimos años, me da mucho la atención. Primero, lo bien que le fue el año pasado, el querer ir temprano con Tiburones en La Guaira, y no tal vez tener el resultado ni el reconocimiento de ese esfuerzo, porque no todo el mundo juega 2 años en Grandes Ligas con esa intensidad, y viene aquí, casi que de los entrenamientos primaverales o otoñales, por decirlo de una manera, porque fue en octubre. Pero el tipo estuvo ahí, entonces el hecho de tener tanta responsabilidad, inclusive más que el mismo Rocchio, que para muchos yo considero que defensivamente hay un umbral, o sea, las manos de Rocchio no son las manos comunes y corrientes, son para mí de un nivel superlativo. Arias tiene otras virtudes, tiene más fuerza, tiene más brazos y demás, pero el año pasado pasó una situación interesante, que Arias jugó más campo corto que Rocchio. Ahora, yo pienso, aquí y analizando la situación, me parece que aquí con La Guaira más o menos vimos lo mismo, vimos que Arias lo ponen en el right, lo ponen en tercero, lo ponen en el short, lo ponen en el segundo. Que tal vez la situación de Rocchio es que él juega shortstop y no se siente cómodo jugando en otras posiciones. Y de repente Arias ya está en el punto de que a mí lo que me interesa es ponerme a jugar y donde me pongan voy a rendir. Le costó más estabilizarse. Este año pareciese que van a volver a la fórmula original, que es Rocchio en el campo corto y Arias en una situación de para allá para acá. No sé. Mira, lo que está llamado es a que esa sea la dupla de doble plays alrededor de la segunda. Pero por lo menos Fangraph lo tiene a Gabriel Arias jugando campo corto. Okay. Y les puedo dar fe a ello. Y el hombre trabajaba, tuvo el compromiso, le iban a hacer una niña. El hombre se fue, se retiró, creo que estuvo como 10, 12 días fuera y regresó con la familia. Pero mira, bueno, hubo un momento, yo no me voy a olvidar de ese momento nunca. Porque estábamos en Valencia, habíamos llegado muy temprano, pero nosotros llegamos con el equipo y yo estaba abajo en las prácticas y se escapó una pelota y él está como en el segundo escalón de la escalera de entrada al dugout y sale a buscar la pelota así como de guante al revés, falla la pelota y se le baja y él mismo se echa a reír, se voltea, me ve y nos reímos los dos juntos porque la cantidad de errores que cometió realmente sería algo insólito para un hombre que mostró buena defensa a nivel de Grandes Ligas. O sea, ¿qué pasaba? Mira, no te lo puedo explicar, la verdad no te lo puedo explicar. O sea, yo estuve ahí, lo veía con consistencia y ¿qué te puedo decir? Cosas que ocurren, pero así como presencié la oportunidad de los errores, la gran cantidad de turnos que le tocaron y no pudo producir para el equipo, ese caballero nunca dejó de trabajar. Sí.
nunca dejó de trabajar. Pues, bueno, tú puedes ser consistente trabajando en algo y puede que los resultados no te acompañen. Pero bueno. Me pasaba a mí con física de bachillerato. Yo no nos pongamos, esto no es un podcast de terror, ¿oíste? Okay. Es un podcast de béisbol. Si empezamos a hablar de las Tres Marías, nos puede salir por ahí una materia en reparación. Sí. No lo recomiendo, es muy extremo. De hecho, hay una película así de un tipo que no se termina graduando de bachillerato y lo devuelve a bachillerato. Ya puede que está bien pasadito de edad, ¿no? Total que bueno, yo creo que esto es provisional. Punto suspensivo. Porque ellos tienen alguien que consideran una estrella en ciernes, alguien que consideran un bateador puro, y ya lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol, se llama Travis Bassana. Que no tuvo un gran clásico, dicho sea. No, pero, y le ha costado, no ha podido traducir ese, y de hecho en ese draft, que habían varios peloteros interesantes, de hecho Caglianone es parte de ese draft, decían que el bateador más puro que existía en ese draft era Travis Bassana. Sí. Entonces, bueno, hay que dejarle allí la puerta abierta, que haga clic y ese muchacho empiece a batear lo que de él se espera. Y su posición es justamente la segunda base. Pero fíjate que ningún reporte, yo por lo menos no lo he leído y me la paso investigando, ningún reporte veo a Bassana dentro de los planes. No, todavía no. Inmediato, o sea, ellos siguen pensando que Bassana necesita cocción. Exacto. El Clásico nos demostró que está en ese proceso, que tiene talento mucho, pero que tal vez está a un año y medio posiblemente distante de ese explotar, ¿no? Te lo digo en el sentido de que Cleveland siempre ha trabajado muy bien. Cuando sale Asdrúbal Cabrera, el que iba a ser el puente entre Cabrera y un muchachito llamado Francisco Lindor fue José Ramírez, y Ramírez se convirtió en un súper peloterazo. Sí. Andrés Jiménez fue también esa parte antes de la salida de Lindor. Sale Lindor, ya tenían por ahí a Rocchio, ya por ahí estaba también Gabriel Arias, y han sido como ese puente, y ahora consiguieron a este muchacho en el draft, y seguramente, no estoy queriendo decir con esto que Díaz o Rocchio tengan sus días contados en Cleveland. Precisamente la posibilidad de jugar en distintas posiciones puede terminar jugándole favor a Arias. Los años van pasando y ya estamos hablando de que José Ramírez va a los 34 años y las facultades empiezan a perderse, y no sería de extrañar que después termine cambiando de posición y ya no pueda ser el tercera base, sino que le toque jugar otra posición. Entonces, bueno, ya ahí queda, pero todavía queda agua por correr en ese sentido. Como designado, nada más. Exactamente. Ellos tienen en ese plan a Manzardo, entre designado y primera. Exactamente. Ahora sí, Manzardo va a ser el encargado de la primera base a tiempo completo. Es correcto. En el resto del cuadro, el que va a ser el tercera base, por supuesto, José Ramírez, y el receptor Bo Naylor, el hermano de Josh, el canadiense. En los jardines van a tener a Ángel Martínez, a Steve Kwan y a Chase DeLorter. Entonces, el bateador designado, se supone que tienen ahí el espacio abierto para una apuesta sumamente interesante, que es Rhys Hoskins. Sí. Entonces veremos cómo si Rhys Hoskins... Yo van a alternar designado y primera base. Sí, no sería nada extraño para la banca, o un tipo que el amigo de todos, Austin Hedges, que todo el mundo lo quiere, David Fry, CJ Keyfosh y Daniel Shinman son los que complementan la banca de este equipo. Pero el picheo siempre ha sido un punto importante para ellos. Háblame de la rotación de abridores. La rotación, Tyler Bybee es el número 1. Está Gavin Williams como el número 2. Está Cecconi, siempre se me da el nombre. Slade Cecconi. Está Cantillo. Y está Messick. Son los 4 lanzadores de la rotación. Y lo mejor es que ya la interrogante está dilucidada. Cam Smith puede. Tiene un talento enorme. Siempre suponíamos que iba a ser el heredero. Heredó más temprano. Lo que pasa es que esperábamos que era por un cambio a otro equipo. Correcto. Bueno, sí, un cambio para el equipo de la pijama naranja. Porque ese caso está. Ese caso está como línea entre dos piques. Sí, está cabilla, porque ya por lo menos hay 48 ocasiones que ya le han demostrado que el hombre sí había
echó el amaño, ahora es Luis Ortiz el que está acusando a Luis Ortiz para salvarse el cuello. Emanuel Clase de que, bueno, fue el que lo metió a él en esta, pero al otro nada más le comprobaron pocas ocasiones, pero lo de Clase la última vez que lo vi, bueno, y ya iba por eso, por 48 ocasiones, que ya le habían, que tenía como alrededor de 4 años haciendo la triquiñuela. Bueno, ¿qué te puedo Total, decir? que bueno. Pero lo cierto del caso, a donde íbamos, es que Cam Smith ha demostrado que puede con esa responsabilidad y lo ha hecho muy bien, ¿no? Obviamente, un brazo como ese también se hereda. Esto de Manuel Clase era un pitcher de élite. En Liga Grande, desafortunadamente, bueno, sus aspiraciones. Cuando iba para el contrato grande, él se lo echó a perder antes. Se puso a hacer tonterías y bueno, exactamente. Capaz que ya ha terminado hasta aquí oficialmente su carrera, tan solo a los 27 años. Bueno, cuando realmente tenía el dinero importante, bueno, él cambió esta herramienta sí, exactamente. Bueno, y eso también entra en lo que es la formación de hogar, pues. Ya en lo que es la moral del individuo, ya estamos entrando en otras aguas. Sí. Pero está bien, pareciera estar bien cubierto Cade Smith con Shawn Armstrong, con Eric Zabrowski, con Matt Festa, con Tim Herring. Hay un... ¿Ese no es el pitcher de Ponti? Ese... ¿Ah? ¡Zabrowski! Sí, bueno, ahí va a tener esas piezas. En algún momento Hunter Gaddis también va a ser parte de eso. Para la fecha que estamos grabando esto, 24 de marzo, ha estado con algo de molestias en su antebrazo. Bueno, de hecho, aquí en Fangraph ponen restricted list a Luis Ortiz y a Emanuel Clase, y yo creo que ahí le cae perfectamente la frase de nuestro hermano Pascual Artiles: esa no regresa más. Así que, bueno, ¿cómo te explico? Los otros dos equipos que están en esta división, nosotros consideramos que no tienen posibilidades para meterse en esta riña, ¿no? Entonces yo te diría que el picheo es lo que le da la posibilidad a Detroit de erigirse por encima de estos dos equipos, y creo que tiene más elementos, tiene más solvencia el equipo de los Reales, sin desmeritar a los Guardianes. Yo creo que ellos están bastante parejos, pero me parece que están más redonditos. Compiten con lo que tengan. Ajá. Pero Kansas City tiene... Pareciera estar más redondito. Con Witt, hermano. Witt es un pelotero que es generacional, ¿no? Sí. Estamos hablando que Kansas City considera que él va a ser el George Brett de los años por venir. O sea, el pelotero más influente en lo que generó esa generación de los Reales del 80, ¿no? Voy a decir dos cosas. Ajá. ¿De los 80? Así, sí. Comienzo de los finales de los 70 y la década de los 80. Pues yo alcancé a ver a George Brett jugar a comienzo de los finales de los 80, comienzo de los 90. Lo que te iba a decir de Bobby Witt, un pelotero maravilloso, ¿no? Pero hay un pelotero que yo me atrevo a decir que todavía no conocemos el techo de él, y es Michael García. Sí. Que espero y aspiro que logren llegar a un acuerdo feliz, disuadirlo, aunque ya uno de los asesores a la presidencia de Tiburones de La Guaira, que es Gregor Blanco, dijo, eso no va a pasar, pero que logren llegar a un acuerdo felizmente, porque yo creo que es un pelotero de suma importancia y sería un golpe tremendo para los fanáticos si ven a Michael García partir a otro equipo. Pero bueno. Si va a ir para donde yo escuché que iba a ir, bueno, no. Hermano, bienvenido sea. Pero tú siempre andas con lo mismo. No, vale, perdóname. Tanto Michael como sobre todo Ronald Acuña dijeron que querían jugar con Magallanes. Ronald porque su papá, Ronald Acuña padre, jugó con Magallanes. Y le dijo que su sueño era que Ronald jugara con Magallanes. Te digo más nada. Más nada. Está bien Simba. Pana, no quiero seguir hablando de eso contigo. Okay. Así que ahora no quiero seguir hablando. ¿Tú tienes algo más que aportar de los Reales de Kansas City?
No, básicamente te diría eso. Basta. ¿No? Eso- Caglianone, el otro factor X. No, vale, mentira. El factor expreso va a ser Ortiz y Chase. Y clase. Eso está expreso. No. No. Eso- El expreso no, que es va- el de. que van expreso para allá. Sí, van expreso para allá. Exactamente. Ay, Dios. Van como una recta en Mason Miller. Ahora me tiempo. Sí, no, ya es el momento. Ya es el momento. Entonces, regresaremos en breve con mucho más de esta línea entre dos, porque este análisis pique de tiempo.